Como siempre, gracias Carlos por la presentación, muy honrado, la verdad. Aquí me tienen de vuelta Adrián Andrade para hablarles a través de Entre Casual de una película y libro que desde el 2007 me quedé con las ganas de leerlo y se trata de Postdata Te Amo, de la autora Cecilia Ahern. Espero haberlo pronunciado bien. Recuerdo cuando la vi en los cines que me encantó mucho esta película, me enamoré prácticamente de los protagonistas. Pero hubo una anécdota ahí muy chistosa y es que habían dos señoras en ese entonces que salieron de la sala confundidas porque habían leído el libro y decían que no tienen ni la menor idea de lo que habían visto. Y siempre se me quedó en la mente y bueno, tuvieron que pasar los años. Finalmente me decidí leerlo y ahora ya entiendo a lo que se referían. Y es que la versión cinematográfica solamente tomó el 10% de lo que vemos o de lo que leemos en el libro. Y no necesariamente eso es malo, porque muy rara vez suelo encontrar las versiones cinematográficas superiores a las versiones literarias, y este fue el caso. Y es que la película la sentí más épica, la narrativa como que fue más conmovedora, el mensaje de cómo lidiar con la pérdida y la sencillez en la historia, que para mí el libro fue más pasajero, que ciertamente ciertas cartas fueron fieles a las que Hilary Swank leyó interpretando al personaje de Holly, y tuvimos como que dos secuencias fácilmente las mejores que comparte con Gerard Butler, quien es su Jerry en esa película, porque el inicio, la forma en que se pelean, nos pone mucho a pensar en a veces cómo nosotros a veces nos detenemos de querer vivir o ponemos toda clase de excusas. Como también tenemos el primer encuentro donde Jerry le hace recordar a la chica que ha dejado de ser y hacer a un lado a los sueños, en donde ella dice, lo importante es hacer algo que sea tuyo y que ahí se quede. Es un mensaje como también con la cinematografía de Irlanda, la bella música, las canciones, Galway Gear es muy especial. Y pese a que fue malamente criticado por su elenco, porque ninguno era irlandés como lo es la escritora y los personajes de la novela, aún así yo me enamoré de cada uno de ellos. O sea, el director Richard LaGravenese había trabajado con Hilary en Escritores de la Libertad, otra película muy recomendable, y quiso traerse de vuelta a Hilary para un papel más cómico. Hilary fue criticada al decir que su humor no era creíble, lo contrario. Gerard Butler fue criticado porque su acento, más que nada el escocés, tenía que hacerlo irlandés y pues no daba el gancho, pero aún así yo creo que hizo su mejor esfuerzo. Los dos, la verdad, es muy difícil no enamorarnos de ellos, como también tener a Lisa Kudrow de Friends haciendo el estilo de Phoebe, que encajaba perfectamente, Jeffrey Dean Morgan, Kathy Bates, Harry Connick Jr., eran figuras muy importantes en ese entonces y que con un presupuesto de 30 millones consiguieron un éxito moderado de 156. Entonces, pues la historia trata de Holly, que en sus 30 años se ve envuelta en esta crisis tras perder a su marido. Ella se rehúsa a salir de la habitación hasta que le empiezan a llegar cartas de su difunto esposo que le ayudan a regresar a la vida. Cartas que te dejan mensajes y que a la vez podrían inspirarnos y conmovernos, objetivo que logra la producción y que la escritora batalló un poco en su libro. Y lo digo con todo respeto. Lo mejor, como lo digo, también son los pequeños detallitos como el karaoke, como también ver a Kathy Bates riéndose, siendo constantemente seria en su papel. Y hablando de también unos datos curiosos, tenemos que Jeffrey D. Morgan tuvo que aprender a tocar guitarra y su instructora fue Nancy Wilson de la banda Heart, de quien tenía un crush cuando él era niño. Gerard Butler confesó que mandó a Hilary Swank al hospital porque durante el baile de su striptease uno de los clips salió volando y le pegó en la cabeza, y él se sintió bastante culpable, ¿no?, por ello. Las cartas, como dije, se mantuvieron igual que en el libro y ninguno del elenco era irlandés, lo cual parece que fue muy importante para los lectores. Se dice que hay una secuela en producción. Sin embargo, desde que pasó la pandemia ya no se ha hablado, y existe una novela que se llama Postscripto, que está situada 7 años después de Postdata Te Amo.
Desconozco si vaya o no vaya a suceder. Entre tanto, esta historia para mí, esta película sigue siendo muy especial. En 2 años va a cumplir 20 años, lo cual es muy difícil de creer, pero cada escena, cada diálogo sigue siendo muy divertida y sigue siendo muy enganchadora, y la verdad que leer el libro como volver a ver la película me trajo muy bonitos recuerdos, y estoy muy seguro que para algunos también les va a recordar, y para quienes no la han visto, dense la oportunidad porque es una historia de amor que no querrán perderse. Por más cursi que sea, existe bastante conciencia y reflexiones que nos complementan de aquí en adelante. Nos regresamos al estudio para seguir informándonos en Comunicante MX.